Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Chismes de Historia y Ciencia. Hoy exploraremos la fascinante y compleja Revolución Mexicana en el primer capítulo de esta serie especial. ¿Quién fue realmente Porfirio Díaz? ¿Qué impulsó a Francisco I. Madero a desafiar el régimen? ¿Es Emiliano Zapata el héroe que nos enseñaron en la escuela? En este episodio, desentrañamos los mitos y realidades de estos personajes clave. Analizamos el contexto político y social que llevó a la revolución y revelamos detalles poco conocidos de esta crucial etapa de la historia mexicana. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los eventos que transformaron a México. No te lo pierdas. Bienvenidos a un episodio más de Chismes de Historia y Ciencia. Este es nuestro episodio número 99. Ya 99. Ya estamos cerca de nuestro episodio 100. Ahora sí que sería final de la cuarta temporada, el episodio 100. Y pues venimos con un especial de 2 episodios sobre la Revolución Mexicana. Debimos haberlo hecho en noviembre, es verdad. Tienen un punto ahí. Pero pues se nos antojó ella, pues qué más se puede hacer, ¿no? Como hacemos lo que nos da la gana. Ya nos mandamos solos. Ya nos mandamos solos. No, aparte que no lo han pedido, pero también lo hemos hecho, o personalmente voy a hablar en primera persona. Ay, ni te saludé. Hola. Ay, Olis. Preciosa. Bien, ¿y tú? Preciosa hija Rubí, por si alguno no la conocía. Mi papá Fernando Navarro. Dije. C'est moi. También era por razones de evitar cierto chauvinismo, precisamente para las fechas de revolución, y porque pues somos mexicanos, entonces pues no podemos evitar que se nos derrape por ahí algún tema, algún personaje o alguna acción que tenga que ver con nuestro país. Es inevitable. Entonces también queríamos ver cómo lograr hacer un equilibrio que no parezca como que estamos hablando como del suceso, del mayor acontecimiento mundial del mundo, ¿verdad? Del mundo mundial. Del mundo mundial, ¿verdad? Sí, así es. Y pues como ya saben, aquí nos gusta hablar más allá de lo que se platica en la escuela, porque pues es importante a fin de cuentas, ya cuando uno está más grande se va dando cuenta que lo que te platican en la escuela tal vez tiene propósitos más, es que te hagas de conocimientos muy básicos, ¿no? Ajá, conocimientos básicos, patriotismo, ayudar a ciertas, bueno, siempre un país necesita figuras que adorar y claro, figuras que echarle la culpa de las cosas. Apoyar a ciertos movimientos políticos para que ciertas personas se vean mejor que otras, etcétera. Entonces, pues siempre va cargado de cierta desinformación o de cierta pues falta de información a propósito para poder beneficiar la imagen de alguien. Entonces, sí. Vamos tratando de ir más allá de eso y pues ni modo, aunque le tengamos que ver el ladito feo de las personas, sí, que nos dicen que son quisiéramos que los héroes fueran de verdaderamente héroes, absolutos, pero no existen. Son seres humanos también los héroes. Yeah. Y ya hay contados que podemos hablar de gente verdaderamente valiosa y verdaderamente honestísima, y por lo general son mártires de una causa, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, creo, bueno, ya anuncios más importantes mejor los damos en el episodio 100, donde les vamos a platicar qué es lo que se viene. Entonces mejor vamos adentrándonos de lleno ahora sí con este tema. Muy bien. Pues este tema lo vamos a dividir, como dijo Rubí, en 2 capítulos. El primer capítulo lo vamos a hacer cronológico y va a ser de 1900 a 1920 y de 1920 a 1940. 40 años. ¿Poco duró tanto la revolución? Bueno, en 100 de revolución como tal, como luchas, donde había demasiados muertos y donde había batallas muy cruentas, podemos hablar tal vez de 6 años, 5 años, pero fueron 40 años durante el periodo cuando empieza un despertar y una serie
personajes que empiezan a empujar y a decir, oye, queremos algo diferente. Reunioncillas, que tú qué traes, que esto no me gusta. Publicaciones, ¿no? Que hacían, que molestaban a don Porfirio. Y hasta llegar a 1940, donde ya estábamos hablando de una democracia o de un país consolidado, digamos que de una política consolidada, porque democracia pues todavía tenía sus bemoles, ¿no? Con un solo partido, ¿no? Que ganaba de calle a todos, ¿no? Entonces sí teníamos, todavía había ciertas deficiencias. Entonces vamos empezando en 1900, bueno, vamos a empezar primero con don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz fue presidente de México durante 32 años, desde 1878 hasta el 1910. Don Porfirio Díaz, no, efectivamente, Porfirio Díaz, el dictador, bueno, nosotros de hecho tenemos un capítulo sobre don Porfirio Díaz, donde decimos, párenle, don Porfirio Díaz hizo cosas muy, pero muy buenas al país, muchas. Sí, aunque sí, acuérdense, tenemos que hacer este disclaimer cada episodio que hablamos de algún político, porque sí nos enfocamos en ese episodio en las cosas buenas, porque lo normal es que se le tira caca como si fuera un villano así sin cabeza, voy a hacer el mal, pero pues también tenía el lado bueno, o sea, no es como que todo lo hizo mal, de hecho ayudó en muchas cosas, claro, sin quitarle que sí hizo muchas cagadas culeras. Sí, exactamente. Bueno, Ruby siempre encuentra las palabras exactas para definir algunas acciones. Así es, cagadas culeras, búsquenme para más definiciones. Para mayores definiciones, búsquenme. Estoy en Instagram. Muy bien. Entonces, el país había pasado por su independencia. Hubo 2 años entre toda esa, desde 1921 hasta 1821 hasta 1878, en que en un año hubo hasta 5 presidentes. O sea, verdaderamente había una inestabilidad verdaderamente alarmante. Entonces pasa por la independencia, luego que por un periodo donde tuvo pues, una monarquía inicial, porque luego tuvo otra monarquía, y luego donde le arrebatan un estado, y luego le arrebatan varios estados, luego llega la Guerra de Reforma, luego la intervención francesa. Luego, en esa misma intervención, pues teníamos ya el emperador Maximiliano, que hizo también cosas buenas, ¿eh? En alguna ocasión hablaremos de Maximiliano y Carlota, que se aventaron unas, que a la fecha están, y no sabíamos que ellos fueron los que tuvieron la iniciativa y los que lo hicieron realidad. Pero de ellos no estamos hablando de todo ese periodo de años, donde México salía de una para entrar a otra, salía de una para entrar a otra, y salía de una para entrar a otra. Sí, y algunos países, entre ellos nuestro gran vecino del norte, pues aprovechando la ocasión de que pues estábamos realmente inmersos en una gran deuda, y inmersos en un estado, en una inestabilidad política, en una gran pobreza, en una difícil organización política. Entonces pues estaba todo dar para invadir el país, ¿no? Estaba, pero en estos momentos, y fue aprovechado de una manera que ya sabemos. Hicimos 2 capítulos sobre la guerra México contra México, Estados Unidos, que lo pueden ver, y lo pueden ver, ¿no? Pues, sí. Sí, se los dejo acá abajo en la descripción, que por cierto, paréntesis, nos llegaron a preguntar que cuando menciono que les voy a dejar cosas en la descripción, como links de videos, los nombres de los libros que mencionamos, es en YouTube. Se meten a los videos, pues acá video correspondiente que estamos, o sea, el que estén viendo lo que sea, en el video abajo va a haber una parte en la que sale, yo creo que aquí les voy a dejar una imagen así como que tutorial de dónde darle clic, pero básicamente es darle clic como una flechita que sale del lado derecho,
y se va a extender ahora sí para abajo un texto en donde describo de qué vamos a hablar, o sea, como decirles de qué se trata el capítulo. Así es, y le dan más para abajito y ya salen libros mencionados en el episodio, link del video que mencionamos y así, ahí les dejamos toda esa información, ¿sale? Entonces, esos de la guerra de México contra Estados Unidos se los dejo aquí en la descripción para que los vean y lloren poquito porque... Sí, a nosotros sí nos movió, sí nos movió el tapete, bueno, el sentimiento, pero... bueno, y como tiene que ver con el tema que vamos a hablar, porque realmente nunca nos hemos podido sacudir no solo la vecindad, sino la conexión tan arraigada hacia Estados Unidos, para bien o para mal, para las dos cosas, ¿sí? Porque algunos políticos, pues inclusive lo han utilizado para su propio beneficio, como pasó también en la Revolución. Uh-huh. Entonces, llega un momento que don Porfirio Díaz pierde precisamente con don Benito Juárez, que también ya había ganado elecciones, voy a poner ganado entre comillas. Se había hecho ya también un dictador. Entonces, pues Porfirio Díaz, con la frase de lucha, sufragio efectivo, no reelección, se lanza y pierde. Entonces, de hecho, hubo una pequeña batalla donde fue sometido Porfirio Díaz, y literalmente, porque aunque lo hizo, don Benito Juárez lo quería mucho, porque Porfirio Díaz no era cualquier tipejo. Sí, no. Porfirio Díaz le ganó 31 batallas a Francia, así, rapidito, para que sepan. Sí, muy lo que sea, pero pues sí, tenía huevos. Tenía con queso las enchiladas. Sí, traía entonces, buena capacidad. Mucha capacidad logística, una gran determinación, un gran valor. Imponente el don. Y exactamente, tenía una figura que ponía respeto. Uh-huh. Entonces llegó un momento en que él se establece como presidente, y de ahí en adelante, pues sí, había elecciones, pero las ganaba un compadre que luego le decía, quítate mejor, mano, porque no sabes qué hay que hacer. Y sí, realmente, literalmente así pasó en algunas ocasiones, en que los quitaba, decían, no, estás bien pendejo, maestro, a ver, déjame otra vez, déjame seguirle, porque si no, aquí va a valer más esto. Tanto que le he metido, sí. Porque realmente durante ese tiempo se le llamó la paz porfiriana, pero el país estaba estable. Terminó con la deuda externa mexicana, el país creció en infraestructura muchísimo, pero como muchas veces pasaba, o ahorita ya es más transparente y es más fácil de estar detectando gracias a las redes sociales y gracias a muchísimas cosas, que a algunos aún así les vale 20 kilos de pura fregada, ¿no? Pero don Porfirio Díaz decía, tengo que consolidar esto y luego hacer esto. Y para ello había ocasiones que ya la paciencia no le ayudaba. Ya no tenía paciencia. Él decía, así se hace, y si se atraviesan los matas, cabrón. Hola. De hecho, era una de sus una vez a uno de sus generales le dijo, uh-huh, mátalos en caliente. No, es más, no. Sí. No fue alguien que fue un gobernador. ¿Sabes qué? Mátalos en caliente. Que no dejes que se nos desestabilice esto. Entonces, Porfirio Díaz, efectivamente llegó un momento en que él ya veía a los mexicanos como sus muchachitos, que malcriados en muchas ocasiones, y que te había que nalguear y que había que aplicarles un castigo más duro para que supieran que había que disciplinarse y que había que seguir ciertos lineamientos para que el país continuara en paz y en progreso. Y que él era el único que sabía. Y que él era... él sabe mejor qué hacer. Él sabía cómo conducir la nave, uh-huh, nomás él. Y si nomás se la prestaba tantito a alguien y luego se le desviaba del curso, decía, no, déjame otra vez. Y claro, como una vez les comenté sobre un libro sobre Felipe González, que fue presidente de España después del franquismo, Felipe González se percató de que lo máximo que puede estar alguien son 10 años, son los buenos años. Que Angela Merkel rompió ese esquema, ¿Tuvo 11? Tuvo 12 años. Entonces,
Bueno, fueron nomás 2 años, pero igual también ella misma dijo, no, es que ya estuvo, o sea. Ya pasó mi periodo. Ya pasó mi periodo, o sea. Entonces, está bien, o sea, que chingón que lo reconoció. Claro, porque... que reconozca, sabes que ya no tengo la misma capacidad, la misma paciencia. Porque estás viciado, te vicias. Sí, exactamente. Te vicias de tal manera que ya no te percatas de que estás dando una orden que no es, o sea, que es una orden que no tiene lógica, o que Vladimir Putin ya está en un estado en que toma determinaciones muy, digamos, muy agresivas, muy rudas, sí, sin percatarse de que está dañando su propio pueblo. Es que ya pierdes el piso porque has estado privilegiado en realidad y estás protegido de muchas maneras y eso, entonces ya no tienes ese feeling con tu pueblo porque ya llevas mucho tiempo estando arriba de la situación siempre. Y sí, Putin ya, ahora sí, ya se volvió villano de caricatura casi. Ya perdió, como dice Rubí, ya perdió el piso, ¿no? No sabemos, a lo mejor él siente que trae alas y que está volando sobre Rusia y está percatándose de todo. Pero exacto, bueno, es otro tema. Muy bien, entonces, efectivamente Porfirio Díaz estaba, inclusive entre los mismas personajes que lo ayudaban, tomaban decisiones que eran verdaderamente crueles, malvadas, es el término. Por ejemplo, en 1901 en Yucatán, siendo uno de sus generales, Victoriano Huerta, hizo una masacre de mayas que se perdió el número de muertos. Una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque estas personas tenían sus propias costumbres, querían seguir su propio idioma, querían seguir sus propios lineamientos y que no, mátalos, cabrón. Así rapidito. Así lo dije muy simple, pero así era. O sea, de decir, oye, vamos a seguir esto. Oye, se nos están oponiendo en tal parte. A ver, platica con ellos. No, pues que no. ¿Pero por qué no? Si es progreso. A ver, vuelve a decirles. No, que no. ¿Sabes qué? Pasa sobre ellos. Así. La madre. Literalmente eso pasaba. Entonces, ya entrando en el siglo XX, ya Porfirio Díaz realmente ya era un personaje que había perdido mucha sensibilidad. Tenía estable al país, definitivamente lo tenía estable. Pero ya había una división de la riqueza muy marcada, era como un reloj de arena. Estaban los muy, muy, muy ricos y los muy, muy, muy pobres. Y en medio, pues una línea muy delgada, ¿verdad? De personas que, o sea, realmente no había... Clase media. Clase media no existía. Y eso es muy mal para los países. Así es. La clase media realmente es la que estabiliza una democracia. Exacto. Realmente somos los estabilizadores de la democracia. Pues ya no sé si somos, porque el otro día vi que, bueno, según eso, que tenían que haber como, ¿sabe cuántos miles al mes por persona para ser de clase media? Chispas. ¿Soy pobre? Pues está cabrón. Sí. Sí, llega un momento que, bueno, en fin, estamos hablando de este tema de que no había clase media, ¿no? Uh-huh. Entonces, y aparte, pues había cada vez más y más protestas, y en Oaxaca, también estado de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, salieron 3 hermanos, los hermanos Flores Magón. Sí. Jesús, Enrique y Ricardo. Flores Magón eran ideólogos y eran tipos cultos, donde a su vez ellos estaban muy empapados de la doctrina marxista y de lo que es el anarquismo, o sea, porque llegó un momento en que había una especie de liga entre lo que era el marxismo y lo que era el anarquismo, porque se confundía, porque como siempre Marx hablaba de la lucha de clases, pero se confundía ese término de que, bueno, sí, pero pues tiene que haber alguien que gobierne, ¿me doy a entender? O sea, tiene que haber alguien que mande, porque el anarquismo no funciona. No, pues no. Por ahí tengo un libro de Jared Diamond donde dice que lo máximo que puedes, que el número máximo que puedes lograr, digamos, controlar
como un jefe y nada más jefe, y los demás sometidos como son 50 personas, son los tamaños de las tribus. Wow. Entonces, de ahí para adelante se te va a hacer bolas el engrudo, te va a hacer un caos, se te va a crear un problema o alguien lo va a crear. Pero bueno, Dale. El anarquismo promovía, no necesitamos quien nos gobierne, nosotros podemos solos. Es obvio que no. No, pero pero no precisamente también quiere decir que tienes que tener un exceso de gobierno donde también eso te perjudica, como en muchos países lo estamos sufriendo, con una burocracia espantosa, donde cualquier tema es motivo de tener que hacer una serie de trámites, que esto no puede ser. 20 veces he dado mi acta de nacimiento en 20 dependencias. Ajá, cuando exacto. yo debo darlo en una y la demás ya debe asumir que ya la entregué acá, por lo tanto ya di ese paso. Pero bueno, todos eso lo entendemos. Porque no somos el único país, ni es Latinoamérica, es en todos los países, inclusive en los países de primer mundo, que menos lo sufren, tienen un grado de desarrollo excelente, ¿no? Los escandinavos, el eterno ejemplo, ¿no? Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Holanda, Dinamarca, los típicos ejemplos de siempre. Bueno, entonces los hermanos Flores Magón editan una revista que se llama El Hijo del Ahuizote. El Hijo del Ahuizote criticaba abiertamente y hacía caricaturas sobre Porfirio Díaz y sus decisiones, y lo caricaturizaba. Y a su vez... Pregunta, ¿uno de esos no es el que sale en los últimos, así como boletines y anuncios oficiales de Morena? Del gobierno federal, que sale un güey que se parece a León Trotsky abajo. Ah, sí, ese es Ricardo Flores Magón. De hecho, el aeropuerto nuevo, hecho por la Cuarta Transformación, diría nuestro gobierno, pero sí, es nuestro gobierno, hizo un aeropuerto que carece de muchas cosas obvias técnicamente y organizativamente, y que le valió pura maíz a nuestro presidente. No voy a decir nada, estoy emputada por eso, pero bueno. Y así se llama el aeropuerto, Aeropuerto Internacional Flores Magón, ¿no? Felipe Ángeles. Ah, Felipe Ángeles, sí es cierto. ¡Ay, qué mentira! Perdón. Ahorita, precisamente también vamos a hablar sobre Felipe Ángeles. Sí, entonces AIFA, Felipe Ángeles. Entonces sale ese güey ahí en los anuncios del gobierno federal. No, inclusive en varias, ¿cómo se dice? Papeles oficiales. Sí. Pues ahí aparece Flores Magón. Exacto, y es lo irónico que estás diciendo, que ellos hacían sátiras del presidente y hacían cómics y eso. Con este güey no puedes hacer eso, con nuestro gobierno federal no puedes hacer eso. Bueno. Desapareces al día siguiente, lo siento, es la realidad. ¿Sí? No se puede. Hay persecución a los periodistas y este güey seguido se está quejando de que hablan mal de él en los periódicos y eso, ¿no? Es asqueroso la hipocresía, pero bueno. Pero pues nada bueno. Los hermanos Flores Magón fueron hechos prisioneros y son exiliados, o sea, cuando menos no los mataron, en 1903, y desde San Luis, Missouri, en Estados Unidos, ellos crearon un partido, que era el Partido Liberal Mexicano, y donde seguían publicando, o sea, las revistas del Hijo del Ahuizote y otras revistas satíricas venían desde Estados Unidos, publicadas desde allá y repartidas, ¿no? Como pasquines, panfletos, opúsculos, revistas, como quieran llamarles. Órale. Entonces, ellos a su vez sabían, porque tenían perfectamente identificado muchos problemas, pues que los trabajadores mexicanos en muchas fábricas de origen norteamericano pues estaban literalmente esclavizados, trabajaban muchísimas más horas de las que debían trabajar, con sueldos de hambre, y siempre padeciendo las eternas deudas de que no terminaban de pagar y seguían debiendo y seguían volviéndose pues eternas esas deudas, ¿no? Entonces Coppel de antes. Ándale, exactamente. No más que el Coppel, pues, elegantemente te pone. Hay muchas bromas acerca de Coppel, de sus sistemas de coacción, ¿verdad? De cobro y no. Tremendo, ¿no? Sí.
Y en 1906 ellos promovieron una huelga, la huelga de en Sonora, de una mina en Sonora de Cananea, donde en esas minas, no, hombre, se ven las fotos de los mineros, de los obreros de las minas. Es enorme, o sea, eran miles. Y entra hasta el ejército norteamericano a reprimir. O sea, el presidente de la República permitió que entraran porque estaban defendiendo los intereses de unos empresarios norteamericanos, extranjeros. Ay. Por lo tanto, pues vienen a defender los intereses de su país. Pues pásenle y hagan. Muchachos, no se porten mal porque estos güeyes vienen bien armados. Hay que ser educado uno con los extranjeros que nos visitan. No sean así, lo que van a decir de nosotros. Y pues hicieron una matanza. Eso fue el 1 de junio de 1906. Pues el 1 de diciembre de 1906 vuelve a haber otra, también promovida por los hermanos Flores Magón. Pero esta fue ¿cómo se llama? Esta fue en Veracruz. Río Blanco, era una fábrica textilera y también, o sea, y en esta sí hubo más muertos, o sea, era como, no entendieron. Entonces, ya se estaba viviendo un estado de represión continua porque el presidente lo que quería era tener estabilizado el país a cualquier costo. De tal manera que inclusive para permitir que un ejército de un país extranjero ingrese a tu país para reprimir, o sea, no solo para aplacar, es más, no, ni para nada tenían que entrar, no. Ni para reprimir, ni para hablar por las buenas, no. Usted habla con los empresarios, ustedes, entonces no se permitían ni huelgas, ni nada de, en el Río Blanco estaban pidiendo 5 pesos, pidiendo 5 pesos de sueldo. No más. O sea, páguenos 5 pesos y déjenos trabajar 10 horas en vez de 12 o 14, o sea. Ay. Realmente eso no es o sea, no era estabilizar el país, él lo que quería era tenerlo bajo sus condiciones. Sometido totalmente, igual los trabajos de ferrocarril, pero ya don Porfirio Díaz había perdido la sensibilidad, el general Porfirio Díaz ya había perdido, ya lo que quería él era rapidito arreglar las cosas, a ver, Entonces, en ese contexto, en 1908, en 1908 un reportero canadiense, James Krillman, le hace una entrevista muy extensa donde le dice, oiga, y pues hemos visto que usted ha estabilizado el país, que etcétera, ¿cuántas ocasiones más pretende usted pues reelegirse, verdad, continuar? Y él dice, dice don Porfirio Díaz, hay elecciones en 1910 y pretendo yo ya no postularme. Sí, no, ya es mi momento, ya llegó mi momento, ya estuvo, ya siguen otros, ya el país está suficientemente maduro para que elija otros gobernantes y yo ya de poderme retirar tranquilamente, ¿verdad? A mi rancho, a mi hacienda y seguir de frente, ¿verdad? Hombre, pues bueno, eso declaró. Entonces, resulta que en 1901 un jovencito de Coahuila, de familias de recursos, se llamaba Francisco Ignacio Madero, porque no sé por qué a veces dice que Francisco es Francisco Ignacio Madero. Yeah. Él era un profesionista, pero a su vez él había sido en París, había ingresado a un grupo de espiritistas. Sí. Entonces él se metió de lleno y resulta que los espíritus que lo guiaban, uno de ellos se llamaba Arjuna, o sea que le decía, tú eres la personalidad de Arjuna, o sea le decía Francisco y Madera. Ay, menos mal que no fue Arjuna. Bueno, Arjuna que era un personaje hindú. Le dice que él está destinado a grandes cosas, a llevar al país, a su país al progreso, a la estabilidad, a la paz, y que esa es su misión. Entonces se lo dijeron los espíritus. Tiene que ser cierto. Ni modo que no, cabrón. Ahora,
Era un tipo, aparte era un gran intelectual, o sea, entonces no se lo creyó Perico el de los Palotes, se lo creyó Francisco Ignacio Madero, que era un gran intelectual, que tenía con qué, tenía recursos, porque era coahuilense de familias ricas. Él había nacido en 1859. Entonces, pues en el mismo 1908 dice, vamos tomando la palabra al señor presidente, y publica un libro que se llama La sucesión presidencial, donde en el mismo establece, pues, las necesidades que hay que, bueno, la necesidad de una nueva democracia, la necesidad de establecer nuevos lineamientos de funciones públicas y de lograr una serie de reformas que le dieran acceso a las personas de muy escasos recursos, pues a tener una mejor vida. O sea, realmente tenía... Sí, fue una publicación muy, digamos, muy bien recibida. Y no solo le tomó la palabra a Porfirio Díaz, sino que publica, y en 1910 se postula con el partido antirreeleccionista, donde su frase era sufragio efectivo, no reelección. Y Porfirio Díaz se postula también. O sea, creen, no que no. Pues que me salió un... Sí, me salió un proyectillo. Y sí, todavía tengo unas cosas que terminar, sí. Y pues estoy viendo que, bueno, que sí declaró en 1910 que el país parecía un grupo de niños que todavía necesitaban cierta disciplina, cierto orden para, o sea, literalmente, como decimos en México, se rajó, cabrón. Sí. Porque él dijo que no se iba a postular y lo hizo. Dijo que el país ya estaba maduro y ya no estaba maduro siempre. Entonces, pequeñísimo paréntesis. ¿Sí hablamos de Lecumberri en el episodio de Porfirio Díaz? No me acuerdo. Del Palacio Negro, no, ¿sabes? Hablamos de él en el de Trotsky. Pero bien poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, no, o sea, nomás voy a hacer una mención bien rápida de Lecumberri para también como que dar más representación de cómo oprimía Porfirio Díaz, que era otro estilo. En Lecumberri fue una cárcel que él construyó y ahí se metían básicamente a todas las personas que no se sometían al régimen. Al régimen, básicamente. Ya podías no ser criminal, simplemente eras perseguido político. Sí, exacto. Así, eras un perseguido político. Qué caray, pues caíste en Lecumberri. Y las condiciones eran infrahumanas ahí. Algunos ya hasta dormían parados porque no cabían en las celdas. Y creo que esto sí lo dijimos, pero pues no está de más que el término jotos, ese término despectivo hacia los homosexuales, salió de ahí porque había un pabellón que era el pabellón J, que ahí ponían a los que estaban acusados como pues de ser homosexuales. De ser homosexuales, o sea, era una acusación. Era un delito. Exacto, era un delito. Que también el baile de los 41 pasó. Sí, fue el año del, bueno, fue el año del baile de los, de los 41 prisioneros. Porque en esa ocasión que tomaron esos homosexuales, tomaron 42 prisioneros, pero se les escaparon como otro tanto, no crean que, exactamente, no, había otro tanto, había casi una centena, había como 80 homosexuales o gays o personas con tendencias pues sí, homosexuales en una reunión, en un baile, pues no los iban en un baile, en una fiesta, digamos, no precisamente un baile. Exacto. Entonces se escaparon muchos, pero atraparon a 42 y entre los 42 estaba su yerno, el esposo de Amada Díaz, su hija mayor y su hija favorita. Acabo de mencionar. Entonces dijo, no, agarraron 41, ¿cómo ven? Para taparle, pues, que ese güey le llevan una lista y le dice, aquí están los 42 homosexuales o los 42 delincuentes que estuvieron disfrazándose de homosexuales. Y borró uno y dijo, son 41. Y dijo, no, son 42. Y cuando vio a quién borró a su yerno. Dijo, tienen razón. Efectivamente son 41, general, con permiso. Y pues estaban en el pabellón J y pues eran los Jotos, ¿no? Exactamente, era el pabellón J, pues, eran los Jotos, de ahí viene, ¿no?
Y bueno, ¿continuamos? Ok. Muy bien, entonces, efectivamente ya había muchas, digamos, mucho daño a la dignidad del pueblo, sí. que ya dice, oye, espérate. Lo habías dicho. Aparte que dijiste, no nos has cumplido, y aparte hay muchísima pobreza. Y luego había salido, bueno, en este caso va a entrar en escena Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, él ya tenía unos años en esta lucha de que le devolvieran a la gente de Morelos sus tierras que le habían sido sustraídas desde con Juárez, y que aprovechando que había salido un decreto donde dice que se le devolvería a sus legítimos dueños, y había, por así decir, escrituras desde la época de la colonia, y esas personas habían arrebatado su tierra porque otros necesitaban crecer su rancho. Y luego también con el, digamos, con el argumento baladí, por cierto, de que había pues lotes sin utilizar, o sea, tierras ociosas, por lo tanto había que ponerlas a producir y había que dárselas a personas que sí lo iban a hacer, y no a indígenas que no sabían ni qué hacer con ellas. Bueno, sí sabían, pero no tenían ni con qué, no tenían un solo buey para arar, o sea, podían sembrar muy poquito porque pues, tenían muy escasos recursos. O sea, era una espiral de pobreza, de que una cosa llevaba a otra, ¿no? Entonces Emiliano Zapata, en un tiempo se robó por ahí una jovencita y se la robó, y entonces en ese tiempo había las levas con algunos prisioneros, y una de ellas se lo llevan a él al ejército, y pues él no quería estar en el ejército del gobierno, pues no. Porque él era un campesino no de altos recursos, pero sí tenía con qué. Inclusive le encantaba la charrería, le gustaba vestirse bien de charro, pero elegante. Una vez vendió una cosecha de sandía y se compró botones de plata para un traje. O sea, él quería andar, y le gustaba la comida francesa, y a él no le gustaba el tequila, ni el aguardiente, ni nada. A él le gustaba el coñac. Sí, yo había escuchado que él ni pisteaba. No, sí. No, ese es Francisco Villa. Luego platicamos sobre eso. Ah, sí, es cierto. No, a él le gustaba el coñac. Ay, aquí tenemos aguardiente. Coñaquito, por favorcito. No me traigan sus... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Entonces, lo agarran a Porfirio Díaz en 1909, y viendo que él era porque era un buen caballerango, se lo llevan a las cuadras del señor presidente, y ahí su yerno, Ignacio de la Torre y Mier, que era el que habíamos dicho, el que dijimos que pues sí, se lo lleva a cuidar las cuadras de los caballos, y ve que es un gran caballerango. Era un tipo que sabía de caballos, lo sabía cuidar muy bien, y pues tenía el oficio. O sea, no porque alguien te enseña a cuidar caballos lo vas a hacer. Tienes que tener cierto feeling. Es como los que cuidan a veces perros o algo, como el encantador de perros, ¿no? Que tienen que tener ciertas características especiales para que el animal lo reconozca como una persona con la que puede confiar, puede comunicarse. No va a hablar, pero puede comunicarse, y su comunicación él la va a entender. Estás triste, ¿verdad? O estás molesto, a ver, déjame ver una pata, mal. Te sientes mal, porque lo interpreta, porque él conoce de caballos. Entonces, hay un libro de un tipo, bueno, ese libro salió en el 2006, él se apellida Palou, Pedro Palou, creo que sí, que se llama Zapata, y en ese libro de Zapata ese libro sirvió para hacer el guión de la película de Zapata, donde sale el potrillo, que dicen que sale, pues que sale haciendo actos homosexuales o con conductas homosexuales. Sí. También. Y está basado en ese libro. Con razón. Y de ahí sacaron también la pintura que sale un Zapata así como
que va en caballo, pero que está vestido... O sea, está afeminado, o sea, está vestido afeminado. ¿Te acuerdas que lo sacaron hace poquito esa pintura? Ay, exactamente, salió de ese libro. Ese libro es una novela histórica. Okay. Su apellido es Palou y el libro se llama Zapata y es del 2006, si gustan buscar el autor. Pero en esa novela histórica, o sea, dice, no, porque precisamente Zapata era un tipo que traía unos bigototes y andaba así, y le gustaba y hablaba muy mal contra los homosexuales, bola de maricones, bola de jotos, pero dicen que era una pose. Claro. Porque ahora dicen, no, eso lo escribió Palou en la novela, pero nunca se supo que hubiera habido que se portara así, como homosexual Emiliano Zapata, pero sí, la hija de Porfirio Díaz. De Emiliano. No, la hija de Porfirio Díaz, su hija Amada Díaz, se encontró en una ocasión, inclusive fue con el papá llorando a decirle que Emiliano Zapata y su marido, Nacho de la Torre, se estaban revolcando ahí en la caballeriza. Se estaban acariciando y besando. Esa es la única ocasión que se menciona eso, pero la menciona. Y efectivamente, en ese tiempo, él era el caballerango de Nacho de la Torre. Wow. Y aparte, él tenía una pose verdaderamente de que yo soy bien macho, cabrón. O sea, los que quieren hacerse más machos son los que están tapándole. Ahora sí me corté el bigote por si me iban a decir otra cosa. No sé qué. No, pero sí es cierto eso que dice Rubio. O sea, a veces las poses revelan más tu ser feminista, no feminidad, ¿cómo se puede decir? Pues tu lado... Tu lado femenino, pues. Sí, tu lado femenino. O tu preferencia, a fin de cuentas es digamos tu preferencia, pero quieres ocultarla de una manera tan rotundamente macha, que lo que haces es revelarte, cabrón. No sean así de tóxicos, man. ¿Saben qué? Y como toda regla tiene excepción, esta puede ser una regla. Puede ser que alguien verdaderamente deteste y se sienta hasta agredido porque, oye, este güey, ¿por qué se comporta como una vieja si no es? Bueno, porque tiene esa tendencia. Preferencia. Él preferiblemente quisiera ser una mujer o no quisiera ser... Así. No me dejaste terminar, o sea... A lo mejor es una mujer dentro de un cuerpo de un hombre, o a lo mejor simplemente tiene esa tendencia, ese favoritismo, pero eso es. Entonces, hay esa, pues de la esposa, cabrón, de la esposa de Nacho de la Torre y Mier, pues que dice que los agarró revolcándose, o sea, ¿qué necesidad tendría ella? Ajá. Y aparte, pues al marido lo habían agarrado con un grupo de individuos que tenían los mismos gustos de él. Entonces, pues parece que por ahí sí se derrapó Emiliano Zapata, se descuidó y lo vieron, como dice el chiste. Ay, compadre, nos vieron. No me arrepiento de nada, solo de que nos hayan visto. Nos vieron, compadre. Compadre, quiero hablar con usted. ¿Usted está diciendo que tengo almorranas? No, compadre. Yo no he dicho que tiene almorranas, yo dije que como que se le sienten, pero yo no firmé nada. Bueno. Bueno, porque andan diciendo por ahí. No, compadre, como crea. Ay, chihuahua. Me ofende creyendo esas cosas. Pero bueno, entonces, llega 1910, llega el momento de elecciones, pero antes de las elecciones... Hombre, que comete unos delitos Francisco y Madero, lo meten a la cárcel. Caray, fíjate. Entonces, pues, muchachos. Pues, ¿quién gana? Porfirio Díaz vuelve a ganar de calle. Ay, qué tontito. Estaba hasta comiéndose las uñas de Porfirio Díaz porque no sabía quién iba a ganar. Sí, me imagino. Porfirio Díaz ganó usted de calle. Ay. Mis oraciones fueron escuchadas y pues abrazos y todo ese asunto, ¿no? Todo lo que eso conlleva, ¿no? ¡Viva Porfirio Díaz! Y toda esa madre. Entonces, resulta que se escapa hacia San Antonio, Texas, Madero, y Madero pues tiene ya muchos seguidores. Y entonces lanza el plan de San Luis.
El plan de San Luis es el que dicen algunos escritores, entre ellos uno es León Krause, dice que él afirma que ese escrito fue dictado por los espíritus o en una sesión espiritista, porque es el único plan donde se habla de fechas, horas, de todo, tanto completito. El 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, o 6 de la mañana. 6 de la tarde. 6 de la tarde, vamos a empezar este pedo, ¿cómo ve? Y para esto... ¿Por qué lo harías así? Pues porque... Entonces dicen, oye, pues es el único plan donde da pelos y señales, casi pone hasta la lista de quiénes se van a lanzar. Y para ese tiempo, Francisco Villa se une a él. Ahora, ¿Francisco Villa quién era? Francisco Villa era un individuo criminal. Él era un ladrón, donde supuestamente le tomaba dinero a los ricos, tipo Robin Hood, para darle a los pobres, pero pues no es cierto. O sea, él se quedaba con la feria y... Él decía, ay, yo soy pobre. Yo soy el más pobre. Mi propia causa. Exacto, para los pobres niños de Francisco Villa. Entonces, él se llamaba Doroteo Arango y nació en Durango, parece verso, ¿verdad? Sí. Y nació en Durango. Él literal ni su mamá lo quería. ¿Ven? ¿Cómo creen que no se iba a ser revolucionario si ni su mamá lo quería? Sí. Entonces... Él estuvo a las órdenes de un Francisco Villa, que era un ladrón, que le enseñó el oficio, por llamarlo de una manera. Lo matan y él le dice que tú vas a continuar con la causa. Pues, ¿cuál es la causa? Pues robar. Pues eso era lo que hacían. Y asesinar. Y él se queda con el nombre y con el oficio, literalmente, ¿no? Entonces, pues él era un líder que tenía mucha gente a su alrededor y él... junto con un compadre de él que se llamaba Bernardo Reyes. No recuerdo, no me hagan caso. Se une por el norte con su grupo que él le llamaba, ya en ese momento ya se llamó la División del Norte, no era Pancho Villa y sus individuos, ¿no? Sus secuaces, exactamente, ya era Pancho Villa y la División del Norte, y por el sur, Emiliano Zapata. El defensor del sur y defensor de Morelos. Ay, qué bonito, qué heroico. Entonces, pues, ya era una revolución abierta, ¿no? Y bueno, empieza esta, digamos, revolución, pero desde antes, como Francisco Madero, voy a decir Francisco y Madero, estamos acostumbrados a decir Francisco y Madero. Francisco y Madero pues tenía sus jefes en diferentes zonas. Entonces le dice a Aquiles Cerdán, a la familia Cerdán, que eran sus afines, eran sus simpatizantes, le dice a Aquiles, que era el mayor, el hermano mayor se llamaba Máximo. Y les dice, pero el que era el más intelectual era Aquiles Cerdán. Y su hermana Carmen Cerdán, que era una gran escritora, por cierto. Les dice, ¿saben qué? Es momento de levantarse. Y le avisan el 18 de noviembre. Entonces el 19 de noviembre fue a la policía a su casa y se arma una balacera donde queda muerto Aquiles Cerdán y su hermano Maximino Cerdán. Y su hermana Carmen la toman prisionera, pero ella continúa con vida. De hecho, ella se convirtió ella participaba en algunas revistas. Por ejemplo, ella participaba en la revista El Hijo del Aguizote. Ella ayudaba a los hermanos Flores Magón. Órale. Y luego tenía una revista que se llamaba la Revista del Hogar, la Revista del Hogar, algo, recetas, forma de remendar, forma de tejer, cosas de ese tipo. Pero metía sus artículos donde... políticos. Una Martha Stewart revolucionaria. Sí, con la diferencia que Martha Stewart nunca le echó cajeta al gobierno, ¿no? Pero era Martha Stewart, pero metiéndole cajeta contra el gobierno también, ¿verdad? No, pues miren, duraznos en almíbar. Por cierto, desgraciado, de Porfirio Díaz se los come y a nadie le convida.
O sea, como el video que te he platicado que hace este gringo man, que se llama Jeremy Shepard, que ha hecho así unos videos que haciendo recetas que de enchiladas y así, o de galletas. Muy simpático, se lo recomendamos. Sí, como me encanta, ya me estoy haciendo adicta a sus videos. Jeremy, si estás viendo esto, hay que hacer una cola, me caes muy bien, gringo man. Pero bueno, está haciendo sus recetas y luego así, mientras está esperando en el horno. ¿Sabías que hay armas nucleares perdidas de Estados Unidos y hay como 11 armas que no sabemos en dónde están? No sabemos de dónde demonios están. Y ya después continúa con su receta. O sea, te lanza una pinche bomba que te quedas, ¡a la madre! ¿Qué podría pasar? Muy buena información. Muy buena información. No, y hagan de cuenta que es un Noam Chomsky, pero Noam Chomsky ya es un super veterano de 90 y tantos años, y este es un jovencillo. Sí. Es un jovencillo, pero tirándole a Estados Unidos todo el tiempo. Y se llama el Gringo Man. Bueno, no, él se llama, su canal se llama Intervenciones Gringas. Ah. Y Gringo Man es su personaje, es su personaje, de villano, es su alter ego, por así decir. Pues es cuando él representa a las culeradas que hace Estados Unidos. Caca, Okay. Gringo Man, y así, sus mamadas. Jeremy es un tipo muy genial. Te paso. Bueno. Muy bien, entonces pues se arma el traca-traca, ya hay muertos. Y entonces empieza la revolución, pero hubo más bien en Puebla esos muertos, pero después estaba como medio tranquilo el asunto, como pasó como en la Segunda Guerra Mundial, que inclusive le llamaban la guerra de los brazos caídos, porque pues declaran la guerra a Francia, declaran la guerra a Inglaterra, pero no hace nada de momento, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué los alemanes le llamaban la guerra de los brazos caídos, pero le decían también la guerra de broma o algo así, o la guerra de... No recuerdo. Entonces, pero en realidad estaban ya amasándose un buen grupo de personas, y pues cuando empieza a haber ya algunos encontronazos, empieza a haber algunos muertos, no crean que hubo unas batallas así. Porfirio Díaz decide renunciar. En 1911, que se llamó los Acuerdos de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se redacta en esto creo que fue en mayo. Se redacta una carta, que esa carta está inclusive en el castillo de Chapultepec, cuando renuncia Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, manifestando que él prefiere dejar al país que ama, que para mí no hay duda, él amaba al país, pero ya no sabía cómo guiarlo sin tener que darle unos chingadazos. Es como cuando tienes un hijo y de repente ya no le sabes hablar, ya le das por madrazos para que entienda, cabrón. Entonces, oye, papá, gracias por quererme, pero yo creo que hay otros métodos, ¿no? Sí, ya de plano ya no te va a escuchar porque pues ya, ya lo hiciste mucho mal. Oye, ¿qué te estoy diciendo? Me vale madre. Hazle como quieras. Hazle como quieras, ya no me golpeas y ya no me pendejeas. Adiós. No te voy a hacer caso. Así igual, o sea, yo no dudo que amara a su país y que de hecho hay un libro también de este Palou, que escribió en 2010, que se llama Pobre Patria México, Pobre Patria Mía. Es las memorias de Porfirio Díaz estando él ya en el exilio. También se los recomiendo, está bueno ese libro. Ya Porfirio Díaz pues sale del país, sale en el Ipiranga y se exilia en Francia, porque él en realidad le gustaba mucho la comida francesa, el estilo francés, los vinos franceses, y pues y vuelve a haber elecciones en noviembre de 1911, el 6 de noviembre de 1911, y ya gana Francisco I. Madero, pero gana bien, o sea, no hubo, ¿cómo les digo? No hubo, o sea, no metió las manos a ganar él, sino que él dijo, no. Si ponen que no quiere nadie, que no me quiere nadie, ni me meto. Así de fácil. Okay. Para ese tiempo, se ingresa con él, va Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata, pues en cuanto entra Francisco I. Madero, le dice, oiga, pues hay que hacer la repartición de tierra y todo. Y Francisco I. Madero, yo estoy seguro que sin ánimo de insultarlo, pero sí lo hizo. Le dijo, oye, espérate, tú nos apoyaste, ¿cuántos son tus honorarios? ¿Cuánto te debemos?
Pues Emiliano Zapata se encajeta y dice, no, espérese, no se equivoque, yo no quiero su pinche dinero. O cumplimos con el pueblo, o a los dos nos lleva la chingada. Así fue su frase. O a los dos nos lleva la chingada, ¿sí? Así. O usted y yo le cumplimos al pueblo mexicano, o a los dos nos va a llevar la chingada. ¿Cómo ve, señor presidente? No, tranquilo, güey. No, ¿cuál tranquilos? Se sale, dice, no, pues, seguimos en las mismas. Muy mucho él. Que dicho sea de paso, la revolución, el pueblo estaba listo para levantarse. Es más, el pueblo ya se había levantado. Ya había muchas zonas, no digo que todo México, pero había muchas zonas donde ya había levantamientos y esperando a sus líderes. ¿Qué? ¿Dónde vamos a darle madrazo a esta cosa? Preparado. Estoy bien calientito, cabrón. Entonces Emiliano Zapata pues sigue con ese ímpetu. Pero Madero quiere un cambio a nivel político. Pero había que hacer un cambio a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Francisco Madero tenía las mejores intenciones, pero eso era todo. Era un hombre bueno. Le decían el apóstol, se le puso el apóstol de la revolución. Y a Emiliano Zapata le pusieron el Atila del Sur, pero eso se lo pusieron los ricos que le tenían tirria. No creen que en el extranjero el Atila del Sur, no. Para ellos era un revolucionario, Emiliano Zapata. Entonces ya empiezan pues, sus frases de Tierra y Libertad, que Tierra y Libertad no es frase original de Emiliano Zapata. Esa frase fue de un revolucionario bolchevique. Tiene sentido. Y luego hay otra frase de él, que era de Otilio, su secretario, que era el que más o menos le decía, mira, en este momento diles esto, diles esto otro. Y dicen que, por ejemplo, su secretario Otilio Montaño, que fue el que le dijo esta frase que también es muy famosa: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Una frase que se le atribuye a Emiliano Zapata, pero dicen que es de Otilio Montaño, que también era el que le ayudaba. Pues imagínense, Emiliano Zapata no era cualquier tipejo ni decía cualquier barbaridad, pero sí necesitaba de cierta ayuda profesional, digamos, en cuanto al sentido del léxico y de la, bueno. Sí, pues todos, aunque sean muy educados, todos los presidentes tienen su persona especializada, que es versada en las palabras. Oye, fíjate que voy a una escuela que se llama 5 de mayo. Pues escriben algo sobre el 5 de mayo, si es algo. Y bueno, sí. Perfectamente nos damos a entender, ¿no? Entonces empezó ya con Francisco I. Madero, dejó a varios porfiristas, entre ellos a Victoriano Huerta, dejó también a un sobrino, a Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, y a Bernardo Reyes, que también era porfirista, pero les da la oportunidad de continuar con él, porque pues ¿cómo tomas un país, o mejor dicho, cómo gobiernas un país donde desde hace 30 años tiene un estilo de ser gobernado y entras tú, no puedes hacer corte? No. Es más, lo hacen los ayuntamientos municipales con 3 años de duración. Tienen que dejar varias gentes claves, porque si no, se les quema el engrudo, se les hace bolas el engrudo, se les queman los frijoles. Y eso hizo Francisco I. Madero, pero dejó lo peorcito de lo peorcito, Entonces, entre las personas que se le integran, que eran de buenas intenciones, era el general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles era un general, era bueno, era del norte y era una persona conocida de Francisco Villa. Entonces, Madero se percataba de que era un tipo leal y lo manda en una ocasión, en 1912, a someter a Emiliano Zapata y su gente. Cosa que, imagínense, o sea, Emiliano Zapata, me presentaste, batalla. Entonces, lanza el plan de Ayala, desconoce a Francisco I. Madero. Conoce a Francisco I. Madero y lo desconoce también Pancho Villa. Que Pancho Villa lanzó el plan de agarren lo que puedan.
O sea, Francisco Villa no tenía una ideología. O sea, ¿cómo ves? Pues le damos, vamos a ver qué se puede hacer con todo gusto. Pero era muy popular. Solo tenía ambición y tenía gente que lo seguía. Tenía mucha gente que lo seguía. Y estaba en el norte y tenía una figura simpática. Pues resulta que desde 1912 inclusive le grababan sus batallas en los de en Hollywood, ¿verdad? En ese tiempo los equivalentes a Metro Goldwyn Mayer, pero todavía no era Metro Goldwyn Mayer. Oye, y no, hombre, pues el muchacho ya hasta lo vistieron. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ese traje que traes, pues se ve. Y ya le pusieron un trajecito y le pusieron sus carrilleras y un sombrero. Hombre, ya se veía hasta carita, Eso sí, poder. Le prohibían sonreír. Tenía todos los dientes podridos de abajo y de arriba. Pero cerrar la boca, por favor. Ahí estaba, ¿no? Entonces Pancho Villa se hizo, imagínense, revolucionario reconocido. Y no nomás por él, sino hasta por los Estados Unidos. Bueno, pues resulta, hay una frase de Karl Marx que dice, detrás de todo acontecimiento político hay una explicación económica. Ok. Esa frase de Marx es real, y en todos los conflictos se cumple. Y efectivamente resulta que Porfirio Díaz ya tenía muy buenos tratos con Shell y con ¿cómo se llamaba esta? ¿Chevron? No, Oil, Standard Oil, para la explotación del petróleo que ya estaba haciendo, explotación de los hidrocarburos. Y ya tenían un compromiso con Porfirio Díaz, que llega Madero y dice, sí, bueno, espérate. ¿A dónde, papito? El petróleo, ¿a dónde vas, mi rey? ¿A dónde vas, mi rey? Soy Reyes. Ah, sí, perdón, ¿a dónde vas, mi Reyes? Porque pues casi todos más bien se pedían Reyes que Rey, ¿no? ¿A dónde, mis Reyes? Están curiosones. Y desconoce Madero dicho digamos, pacto de explotación, lo desconocen. Entonces, pues ya los gringos, pues ya encuentran dos vetas de negocio. Y de una de ellas vamos a hablar de un tipo que se llamaba Sherburne Gillette Hopkins. Sherburne Gillette Hopkins era un abogadillo, pero vio que como abogado, pues no ganaba lo que él quería. Era tipo muy ambicioso. Aparte, a él se le hacía que Estados Unidos vivía en un estado político muy pacífico, muy controlado, todo planeado, todo diversificado, o sea, se le hacía muy... Ay, qué hermoso. Pinche país, todo está planeado, todo está, o sea, necesitamos que haya movimiento, o sea, aparte de que era muy ambicioso, le gustaba el movimiento. Entonces, él inclusive se hizo muy amigo de Gustavo Adolfo Madero, hermano de Francisco y Madero, y le empezó a ofrecer armas. Las primeras armas de los revolucionarios de Madero eran armas compradas a este hombre, a Sherburne Gillette Hopkins. Órale. Bueno, le voy a decir Gillette Hopkins, o Gillette ya, para que sea más fácil, como las navajas esas, ¿verdad? Sí. Entonces Gillette le dice, oye, se hizo muy amigo, por cierto, de Gustavo Adolfo Madero, pero verdaderamente se tenían ya una amistad ya sincera y entrañable. Y empieza a venderle armas también a Francisco Villa. Pero ellos eran revolucionarios. Pero resulta que por el otro lado estaba un embajador de los Estados Unidos que se llamaba Henry Lane Wilson. Viendo que Madero no se ve tan fuerte, que digamos así, le propone a Victoriano Huerta, ¿sabes qué? Vamos haciendo esto. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos te apoya para que tú seas el presidente. Él era el de gobernación. El de gobernación, prácticamente, al no estar el presidente o morir el presidente o lo que sea, el de gobernación era el que entraba como presidente. Y él era el de gobernación, Victoriano Huerta. Y se hacen, bueno, se le llama los pactos de la Ciudadela, porque ahí pactan
él y Manuel Mondragón, que era un militarazo, me atrevo a decir que era el mejor ingeniero en artillería que ha existido. Era buenísimo. Ay, ¿se acuerdan que una vez, no sé si una vez les platiqué de unos que Estados Unidos pretendía meterse al istmo de Tehuantepec y con unos cañones le andaban hundiendo? Fueron creados por él, por Manuel Mondragón, pero era muy corrupto. O sea, él donde fabricaban las armas le tenían que dar una parte. Por ejemplo, si costaba 5 pesos un rifle, lo daban en 6 y un peso era para el general Manuel Mondragón. Tanto Manuel Mondragón, tanto Valeriano Blanquet, Félix Díaz y Bernardo Reyes se unen con Victoriano Huerta y firman ese pacto. Para eso hay una rebelión de soldados que toman un lugar que se llamaba la Ciudadela. Okay. Entonces fue cuando la famosa decena trágica. Sí. Entonces Madero, que ya le habían dicho que Victoriano Huerta no era de fiar, y de veras tiene cara de pillo, si ustedes ven fotos de él, tiene cara de pillo. Sí, es cierto. Tiene cara de pillo. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Este güey no te confíes de él, ¿no? Pues, y le dice, ¿sabes qué, Victoriano? Ponme estos soldados que se me rebelaron, pónmelos tranquilos porque me están creando problemas. Se rebelaron y Bernardo Reyes inclusive murió en esa incursión y fueron 400 soldados. Eran nomás 400 soldados y pasaban los días y no los podía someter Victoriano Huerta. O sea, ay, señor presidente, estos cuatro son bien rebeldes y bien traviesos. Ay, cómo me han hecho batallar. Estoy bien enojado. Pero en realidad estaba pactando con ellos. Pues sí. Pacta con ellos y toman prisionero a Francisco I. Madero y toman prisionero a Pino Suárez, que era el vicepresidente. Los toman prisioneros en 1913. En 1918 toman a su hermano Gustavo. O sea, no los tenían ni en una prisión, estaban ahí mismo en Palacio, en un lugar que era la intendencia, así es. En la intendencia y los tenían encerrados. Entonces decían, hijos de su madre, ¿qué vamos a hacer? Y para esto llegaba el que en ese momento, Victoriano Huerta era el general de las Fuerzas Armadas. El que era el de gobernación era Pedro de Lascurain. Entonces, Francisco I. Madero creía que Pedro Lascurain le iba, y llega Lascurain y le dice, oiga, señor presidente y señor vicepresidente, fírmeme por favor la renuncia. ¿Cómo quieres que vayamos a renunciar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Miren, es mejor, y les juro que su vida la vamos a cuidar, su familia va a estar bien. Entonces fue cuando les quitan la venda de los ojos, de que ya no tenía ningún poder. Ahora, ¿quién nos estaba apareciendo últimamente? Victoriano Huerta. Entonces él era el que tenía el poder en ese momento, y efectivamente no había que ser mago para saberlo. Entonces toman prisionero a Gustavo Adolfo Amadero. Inclusive hay una delegación del Distrito Federal que se llama la delegación Gustavo Amadero. Cierto. Y se habla sobre el martirio. Martirio, en términos sí, un mártir es una persona que muere por sus ideales o por sus pensamientos. En este caso, también martirio se toma como alguien que muere en circunstancias muy bárbaras. Sí. En este caso, a Gustavo Amadero, uno de los soldados con la bayoneta le saca el único ojo que tenía, porque él tenía un ojo de vidrio. Luego lo empiezan a apuñalar, pero hagan de cuenta como de a poquito para que le duela. Lo golpearon como entre 100, prácticamente le habían triturado los huesos. Suplicaba, hablaba de su mamá, de su familia, les ofrecía dinero y cállese culero, cobarde, y le trompeaban, le quebraron la nariz, quién sabe cuántas veces, no veía nada, estaba enloquecido del dolor porque lo apuñalaban por todos lados. Y hasta que quedó muerto. Y ya que quedó muerto, vieron que ya estaba muerto, pues le dan un tiro de gracia. ¡Puf! Ya estaba muerto. Y le lanzan, había muchos jovencitos que eran del heroico colegio militar, que
pues los enseñaron a ser unos puercos. Pues sí. Porque matan al diputado Gustavo A. Madero y lo dejan muerto como un animal ahí. Bueno, peor, lo dejan ahí muerto, desangrado, entre su propia sangre y sus propios pedazos de carne, y le lanzan tierra y estiércol de caballo, cabrón. Y el día 22 de febrero, llega doña Carmen, la mamá de Francisco y Madero, a visitarlo, y él cuando la ve de negro, y la ve toda demacrada, pues ya sabía qué había pasado, no tenía noticias de su hermano, y pues ya le platica que mataron a Gustavo, pero dicen que no le dio detalles, porque Francisco y Madero se puso a llorar, llorando horrible. Y que se le abrazaba las piernas a la mamá y decía, perdona mamá, por culpa mía mataron a mi hermano, ¿por qué lo metí yo en esto? ¿Por qué me metí yo en esto? O sea, ¿por qué te metiste? ¿Por qué creíste en los espíritus? Bueno, y aparte, siempre creíste lo mejor de las personas, siempre creíste que no podía haber gente tan malvada. Y él no dejaba de llorar y abrazar las piernas de su mamá. Ay, no. ¿Cómo es posible? Bueno, el caso es que ya le quitan la visita a la mamá. ¿Sabe qué? Ya, señora, ya. Entonces ya Francisco Ignacio Madero pues se da cuenta, pues, como que las cosas, dijo, esto ya valió madre. Pues sí. En eso llegan por él para llevarlo a Lecumberri, a la prisión, y dice, si ya tenemos aquí varios días prisioneros, y ahora nos van a llevar a Lecumberri, porque, o sea, en la noche, o sea, iba a ser la madrugada, era la madrugada del martes, perdón, del día 23, el día 23 de febrero, y los llevan a Pino Suárez y a Madero en dos carros. En el carro que traía Francisco Madero lo llevaba se llamaba Francisco, no puedo acordar, ok. Y Rafael Pimienta era el que llevaba a Pino Suárez, a cada uno lo llevaba en un coche. Pero antes de irse, llega Madero y le da un abrazo al general Ángeles, al general Felipe Ángeles, y dice, amigo, ya nunca más nos volveremos a ver, porque como Felipe Ángeles permaneció siendo fiel a Madero, pues él estaba prisionero también. Sí. Y claro, él decía, no, pues me van a fusilar, al rato me va a tocar a mí, pues es la lógica, ¿no? Entonces se los llevan a los dos y no puedo acordar el apellido de Francisco. Ese Francisco era un asesinazo, por eso le hace que el presidente Francisco se baje y en pleno rostro le da 2 disparos. Entonces cae Francisco Madero y en eso se va bajando Pino Suárez, creo que era José Manuel Pino Suárez, se baja y ve cómo lo matan y empieza a correr, ¡auxilio! Pues el general Pimienta junto con otros soldados lo acribillan por la espalda. Pues sí. Lo hacen queso gruyere. Y pues se los llevan y pues que entiérrenlos donde sea. Pues para poder recuperar los cuerpos, doña Carmen, la mamá de Francisco y Madero, tuvo que vender un caballo para poderlos sepultar. Un caballo finísimo, porque basta. Pues ahí están esos cuerpos, ¿qué? ¿Quién va a venir por ellos o qué? O sea, verdaderamente asqueroso, atroz. Y no, pues ya Pedro Lascurain, ante el Congreso vendido, porque ahí jura como presidente de la República. Y tiene el récord de la presidencia más breve de la historia del mundo. Duró 45 minutos. A los 45 minutos él dice, ya, que venga el nuevo presidente. Ya estuvo suficiente. Para esto acababa de nombrar, él como presidente, nombró al secretario de Gobernación, a Victoriano Huerta. Entonces, renuncia, ¿y quién es el que sigue de presidente? Pues Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, Victoriano Huerta ya se hace del poder, y entonces, Venustiano Carranza, que en ese tiempo se da cuenta de la traición y de cómo mataron a Francisco, él era coahuilense también, nomás que Victoriano Carranza, que era gobernador de Coahuila, su papá le metió entre las dos cejas, porque el papá vivió el tiempo en que le arrebataron a Texas, a Coahuila, porque Coahuila y Texas eran un solo estado. Ok. Entonces él siempre le decía a su hijo,
nunca, si llegas a la política, lo que sea lo que hagas, no permitas la intervención, siempre hay que defender la patria. Entonces eso lo tenía acá Venustiano Carranza como metido, pues claro, como sangre. Cuando se da cuenta de la atracción de Victoriano Huerta, entonces lanza el Plan de Guadalupe. En el Plan de Guadalupe desconoce a Victoriano Huerta y se le une Francisco Villa y Emiliano Zapata, se le unen. Entonces ya era el ejército constituyente, era el ejército, el ejército que iba a lanzar la Constitución, el ejército constituyente. Uh-huh. Entonces, pues empieza la lucha, pero pues ya de veritas, ¿no? Porque estamos hablando ya en el año 1913. Uh-huh. Y empiezan, Felipe Ángeles había salido de la cárcel. ¡Órale! Y se había unido a Francisco Villa y se lanzan y toman la ciudad de, bueno, toman una ciudad del norte, no recuerdo ahorita su nombre. Uh-huh. Y ahí la defendía Benjamín Argumedo. Benjamín Argumedo era un militar famoso, pero él estaba de los lados federales, por lo tanto, pues era nuestro enemigo, ¿no? No, pues. Entonces, ¿cómo se llama la ciudad esta donde? Torreón. Okay. La batalla de Torreón. Y el ejército constituyente, que pues ya tenía mucha fuerza, se lanza hacia diferentes batallas y toman varias ciudades, pero hay una ciudad que es la clave, se puede decir, para agarrar toda la zona centro, que es Zacatecas. Entonces, en Zacatecas la estaba defendiendo, era el general Pánfilo Natera. El general Pánfilo Natera, pues sí estaba defendiendo y estaba en favor de derrocar a Victoriano Huerta, pero no tenían los suficientes soldados ni suficientes municiones para lograrlo. Pero fue cuando ya llegan Felipe Ángeles y Francisco Villa, y en junio de 2014. ¿Qué? ¿Junio de 2014? Perdón, de 1914. Ay, qué bueno que te fijaste, porque ya ves cómo me encanta a mí cambiar de año. De 1914 se genera la batalla de Zacatecas, que inclusive en el Cerro de la Ufa en Zacatecas están unos estatuas ecuestres, donde se ve Pánfilo Natera, Felipe Ángeles y Francisco Villa en sus propios caballos, y hay un museo de la batalla de Zacatecas, que fue la más cruenta de toda la revolución. Había calles que estaban llenas de cadáveres. Ay, la mierda. Y vencen a los federales. Y fíjense, Rubí, como dice tu tía Anabel, no me dejará mentir. En el museo de la batalla de Zacatecas, hay un periódico, un recorte de un periódico donde dice: los rebeldes se toparon con una muralla, o sea, como que hubieran ganado los federales. ¿Y cómo se llamaba el periódico? El Imparcial. O sea, y ese Imparcial tenía años de ser publicado, pero siempre estaba del lado del quien estaba en el poder. Don Porfirio Díaz, Francisco de Madero, en este caso Victoriano Huerta. O sea, ellos siempre le atinaban a lo que necesitaba la nación. Fíjate. Entonces, pues nunca lo suspendían, porque siempre pues estaba del lado del gobierno, ¿no? Entonces, unos meses posteriormente, tiene que renunciar Victoriano Huerta, renuncia y es exiliado. Entonces, el 1 de octubre del año 1914 se hace el Congreso de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque ya vencieron a su enemigo. Y entonces, pues no hay ahorita presidente, está descabezado esto, ¿no? Entonces está, y en ese participan tanto Francisco Villa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Eulalio Gutiérrez. Y entonces Venustiano Carranza, como es el que había lanzado el plan de Guadalupe, dijo: me toca esta chamba, ¿no? O sea, yo soy el que sí. Y entonces, tanto Villa como Zapata
dicen que Eulalio Gutiérrez es el por el que ellos deciden que sea el presidente. Dice, no, Eulalio Gutiérrez sea el presidente. ¡Ah! ¡Qué bonito es lo bonito! Y deja el Congreso Venustiano Carranza y se va con su gente hacia Veracruz. Y Villa y Zapata se van a la Ciudad de México y hasta se sientan en la silla presidencial, excepto Zapata, porque Zapata le dice a Villa, ¿sabes qué? Esa silla tiene algo, porque el que entra se vuelve loco de poder, no ve lo que necesita el pueblo. Si quieres tú siéntate. Entonces durante unos meses ahí estuvieron los villistas y los zapatistas en Ciudad de México, pero pues igual, o sea, podían sentarse ahí donde quisieran, pues no había a quien se les opusiera. Pues sí. Entonces, como en 1915 ya Venustiano Carranza decide seguir una línea para hacer una nueva constitución, porque si esta constitución pues ya no nos está sirviendo, ¿no? O sea, ya él respetaba la de 1857, inclusive se apegaba a la de 1857, pero él decía, ya necesitamos una nueva. Y entonces tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa pues se le rebelan, lo desconocen. Y Pancho Villa inclusive ya en ese tiempo ya hasta filma películas el muñeco. Sí. Ya las batallas son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, porque no, pues a esa hora es cuando es el momento de filmar. Entonces, pero Venustiano Carranza tenía un as bajo la manga, y vaya que as, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón era gente de lana, no creen que andaba ahí a ver qué agarraba. Álvaro Obregón tenía con qué, pero era un militar muy astuto, tenía conocimientos, y derrota en Celaya a Pancho Villa, donde Pancho Villa, ahí salió algo muy curioso. En Celaya se corrió el rumor de que Pancho Villa, decía la gente, oye, ¿por qué nadie vence a Pancho Villa? Es que hizo un pacto con el diablo. Entonces la gente se lo creía. ¿Cómo? Si hizo un pacto del diablo, yo no voy a perder ninguna batalla, ¿sabes? Pero resulta que llegó Álvaro Obregón y lo derrota, pues pinche diablo, pues no estaba cumpliendo, cabrón. Sí, ya quedó Pancho Villa mal ahí con su live de Instagram, grabando su batalla. Y en la batalla de León, Guanajuato, lo vuelve a vencer, pero en la batalla de León, Guanajuato, pierde su brazo Álvaro Obregón con una granada. Inclusive cuando está en convalecencia, toma una pistola para matarse, y resulta que la pistola nomás tenía una bala, y ya no sirvió, y llegó uno de sus subordinados pero él estaba deprimidísimo, y ya pues ya en adelante era el manco, ¿verdad? El manco de Sonora. Entonces en 2016 también fue cuando hizo Pancho Villa. 1916, ay. En 1916 hace una incursión Pancho Villa en Columbus, Nuevo México, porque le habían dado balas de mentiritas, cabrón, o sea, de salva, y se las había vendido precisamente Gillette Hopkins. Entonces, ya para esto había dos ejércitos, el ejército constituyente y el ejército, ¿cómo se llama? Convencionista, por la Convención de Aguascalientes. Otra vez ya había dos ejércitos, ¿no? Entonces, en 2016 entra Francisco Villa a Columbus, y no crean que hubo como unos 30 muertos, y aparte también hubo muchos muertos con Pancho Villa, y el presidente Woodrow Wilson le dice al general Pershing, ¿sabes qué? Vamos a meter un grupo, un ejército, un batallón para una acción punitiva contra Pancho Villa. Es cuando no los deja entrar Carranza. Ajá. Y allí en la batalla del Carrizal, sí, los vence el ejército mexicano, el ejército revolucionario vence a los estadounidenses y se devuelven los estadounidenses. Pero también tenía que ver una cosa, tenía que ver que estaba en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, no se quería distraer mucho los gringos, aunque sí le habían puesto una chinga. Les mataron a todos sus oficiales, así. Ay, güey. Excepto el general Pershing, pues el general Pershing no iba a mancharse las botas. Él los mandó. Y Pershing era
el máximo militar gringo. Entonces ya para eso Pancho Villa, pues ya no era tan popular, ya no le ayudaban los gringos, pues ya era su enemigo, ya inclusive se pedían se busca, ¿verdad? Ya recompensa por él. Llega el año, llega febrero del año 1917 y en Querétaro para esto, a finales de 1916 se crea un Congreso Constituyente, o sea, nuevos diputados para crear una nueva constitución. Y es en febrero de 1917 cuando se hace esa nueva constitución y hay elecciones y gana Venustiano Carranza. Pero como debía haber entrado en 1916 porque duraban 4 años, pues de 1917, como le hizo el feo Emiliano Zapata, Emiliano Zapata le dijo que era un traidor y era un prángana y era quién sabe cuánto. Ya le traía su coraje, pero bien enconado, y le dice a un general, a uno de sus generales, es el general, le dice a uno de sus generales, ¿sabes qué? Involúcrate con la gente de Emiliano Zapata, le dices que estás desilusionado del gobierno y que quieres, pues que quieres ayudarme, ¿no? Ayudarle a pelear. Entonces, efectivamente, se involucra el general, como Garrido. Entonces, se involucra con él y en una ocasión van saliendo unos federales de misa y los mata él, solito, pum, pum. Y le habla a uno de las gentes de Zapata y dice: con esto sí te demuestro que estoy del lado de mi general Zapata. No, pues sí. Wow. Y ya le escribe, y para eso se reúnen y este general, ay, qué maldita sea, el nombre lo traigo bien, pero ya, exactamente cuando termines cuando me voy a acordar. Le regala un caballo, el caballo se llamaba el As de Oros. Caballo bellísimo, y Emiliano Zapata pues era su debilidad, los caballos. Sí, exacto. Entonces, ay, pues qué bonito. Oiga, ¿qué le parece si nos vamos a comer a la hacienda de Chinameca para celebrar que juntamos? Yo con mis hombres, yo me junté con usted. Eso fue, nos damos unos besucazos, nos damos unos bazucazos, quise decir, allá al presidente para que se le quite. Y ¿cómo ve? No, pues me parece bien. Y lo invita en abril a la hacienda de Chinameca. Cuando llega Emiliano Zapata con unos cuantos hombres, los hacen queso gruyere. Fue una emboscada, ahí quedó Emiliano Zapata. Entonces pues ya no tenía enemigo, Venustiano Carranza, y se dedicó a gobernar. Llega 1920 y ya hay elecciones, pero como en ese tiempo todavía estábamos medio acostumbrados a que tú y quién, ¿no? Entonces Álvaro Obregón se sentía que él tenía el derecho a ser presidente, que ya le tocaba, él se la había perdido hasta un brazo, había ganado batallas, le había quitado de encima a Villa y a Zapata. Entonces me toca ser a mí el presidente. Ay, qué rápido se le fue la depresión. Sí. Y Venustiano Carranza dice: no, nuestro presidente va a ser el ciudadano, te pido Bustos. Y ya está. Y entonces los sonorenses, que en ese tiempo era Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, no confundir, Adolfo de la Huerta es diferente, porque fue el que siguió de presidente, pero por otras circunstancias. Adolfo de la Huerta y Calles, Plutarco Elías Calles, los tres sonorenses lanzan el plan de Agua Prieta y desconocen a Venustiano Carranza. Pero como tenían tanta raza a su alrededor, en realidad no les podía hacer frente a Venustiano Carranza, y cuando iban a por él, huye con su grupo de personas que lo van a ayudar hacia Veracruz, y lo interceptan. Entonces huyen en unos caballos y llega hasta un pueblo que se llama Xochimalcalco, algo así, Xochimalcalco.
Xochimalcanco, y ahí pasa la noche, pero en esa misma noche llegan los rebeldes y lo acribillan, y ahí se acabó Venustiano Carranza. ¡Hala! Entonces, así terminó 1920, con un nuevo presidente interino, porque había muerto, de muerte natural, pues era natural que se muriera con tantos balazos, claro. Adolfo de la Huerta. Y hasta aquí vamos a llegar con esta parte de la revolución. Solamente quiero aclarar esta parte. Francisco Cárdenas se llamaba el que mató a Francisco Villa. Francisco Cárdenas. A Francisco y Madero, ¿no? A Francisco y Madero, perdón. Francisco Cárdenas. No, perdón. No se llamaba Bustos, era Bonillas. Ignacio Bonillas. Que quería dejar Venustiano Carranza como presidente. Entonces, hasta ese momento parecía como que ya había un poquito más de estabilidad, pero pues acaban de tronar al presidente, un presidente muy... No era buenísimo, no era, digamos, una persona muy bondadosa, era un soldado. Inclusive para ese tiempo su ejército tenía fama de ladrones. Inclusive a la fecha se utiliza decir carrancear para decir robar. Sí. ¿No? ¿Sí has escuchado? No, pues se carrancearon toda la pila de muñequitos que había ahí. No, pues llegaron al rancho y se carrancearon como 3 vacas, así ese era el término. Porque gran parte de su ejército, que estoy seguro que Carranza ni siquiera sabía, estaban a la oportunidad, ¿no? Chale. Y también para terminar 1920, otro que murió antes de 1920 fue en 1919, igual que el mismo año de Emiliano Zapata, fue el general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles lo acusaron de haberse, para matarlo le tenían que buscar pelos a la sopa. Y dijeron que cuando estaba Victoriano Huerta, ¿por qué no lo mató? Qué curioso. Que había estado a sus órdenes. Y pues lo fusilaron. Claro, dejó escrita una carta manifestando su amor por México y que él no había sido un traidor, pero bueno. Y diciendo, qué ganas de que me hagan un aeropuerto todo culero cuando como 100 años después. 100 años después. ¿Menciono los libros o...? Sí, rápidamente. Rápidamente, esta revista de contenido salió hace varios años, específicamente en 2010, y dice, los últimos momentos de Madero, habla sobre la decena trágica. Luego está este libro, buenísimo, que se llama 1915, El Ejército Libertador, porque fue en 1915 cuando más batallas hubo. La de Celaya, la de León, había pasado en 1914 la batalla, la de Zacatecas, la de Torreón. Fue el año donde Emiliano Zapata sintió que... Bueno, y eso que no mencioné los pueblos que tomó Zapata, entre ellos Xochimilco, Amacuilco, no sé cuántos, que también tomaron los del sur. Así se llama, El Ejército Libertador, 1915. Este se llama Historia de México a través de sus gobernantes. Este es de Enrique Krause, que se llama Biografía del Poder. Específicamente habla de punta a punta de todos los que estuvieron en el poder en la revolución. Y por último, que este libro no puede faltar en la historia de México, que se llama México, Tierra de Volcanes, de Schlarman. Este libro de Enrique Krause, buenísimo. Luego les tengo otros por ahí, pero son en la siguiente etapa, cuando se los voy a recomendar, porque son precisamente del año 1920 al 1940. Y muchas gracias. Muy bien, pues vámonos rápido a los saludillos de hoy, que no pueden faltar. El primero es para Adriana Macías, que seguido nos comenta y nos apoya mucho. Yo siento que ya te habíamos mandado saludos, no estoy 100% segura, porque sí he visto tu nombre varias veces, pero si no, pues más que merecido el saludo. Más que merecido el saludo de nuevo, porque siempre estás presente. Exactamente. Muchas gracias. Y bueno, sigue Javier González, que últimamente nos está comentando mucho y nos dice cosas muy padres. Nos dice cosas, Javier, muchísimas gracias por tus palabras. No sabes, tal vez no sabes lo profundamente cobijados que nos sentimos con tus palabras. Muchas gracias, Javier, y saludos. El siguiente es para Azul Castellanos, dice que somos el canal más completo que conoce porque te recomendamos libros, películas, series y se divierte mientras aprende y pues... ¡Chao! ¡Qué maravilla! Eso es lo que intentamos. Muy bien, gracias, porque es cierto lo que dijiste, no te faltó nada. Así es, somos geniales, no lo puedo creer. No, muchas gracias, Azul.
El siguiente es para Juan Francisco Gómez, que nos pidió saludos para sus hijos Iker y Ámbar. Entonces, saludos. Saludos Iker y Ámbar. Así es, saludos Iker y Ámbar, que si nos están escuchando, qué chido que les guste aprender. Sí, qué padre. Así es, no dejen de aprender, como les decimos siempre al final de cada episodio. Miren, acerca de lo que dijo, bueno, de lo que comentó Ruby, que recomendamos películas, hay tantas películas sobre la revolución. Déjame terminar los saludos. El último es para Cyrus Arias. Dice que nos conoció en Herejes también. Eso que llegó en Herejes y ahora nos escucha diario en su trabajo. Entonces, si ahorita estás en tu trabajo, échale ganas. Oye, hay que saludar a los muchachos de Herejes un día de estos, hablarles, mandarles Instagram. Sí. Tengo un rato, yo no estoy en contacto con ellos, yo creo que tú sí. Sí, a veces me escribo con Bobby, pero ya son más cotizados porque ya entraron al mundo de la farándula y pues ya voltean para acá. Merecidísimo. Sí. Ya habíamos dicho de eso, de que merecidísimo. Sí, no, la neta sí. Le echan muchísimas ganas y son Vasco, muy chidos. Tipazos, ¿no? Todos y cada uno. Sí, y pues Ale. Que Ale fue con el primero que hablé en realidad y ya después habló más con Bobby, pero son muy chidos los tres. Se merecen todo lo que les está llegando. Lo que se está sucediendo. Todo eso bueno que le está pasando, se lo merecen. Eso y más. Exacto. ¿Y nos ibas a decir películas? Así, de películas... Hay tantas películas sobre la Revolución Mexicana que en realidad pero les voy a mencionar algunas muy básicas. Por ejemplo, sobre Emiliano Zapata. Sobre Emiliano Zapata hay una interpretada por Antonio Aguilar, muy buena. Y luego hay una gringa, que interpretada por Marlon Brando. Marlon Brando interpretó a Zapata, pues entonces pues tuvieron que pintarlo un poquito morenillo, ¿verdad? Los bigotes no creo que haya tenido problema, pues le crecieron y simplemente se los pintaron, pero sí se llama Zapata con Marlon Brando. Y luego hay una película de la Revolución que se llama Gringo Viejo. Gringo Viejo, según esto participa Zapata, no sé quién es el actor, pero es una parte de de una etapa de la Revolución donde un norteamericano, pues se quiere meter, o sea, se oye así como que se quiere meter como algo, o sea, quiere participar en la revolución, él cree en la causa revolucionaria, como lo hubo con varias personas norteamericanas, eso, y donde participa esta Jane Fonda en esa película, donde ella es, se ve muy guapa, por cierto, todavía en ese tiempo, y ella participa en la revolución de una manera indirecta y se involucra con Emiliano Zapata, porque Emiliano Zapata en realidad también tuvo muchas mujeres, igual que Pancho Villa. Pancho Villa tuvo 28 esposas y ahí se ve que se involucra con Emiliano Zapata y Jane Fonda en esa película, ella es hija de un soldado de la guerra civil norteamericana que había muerto en batalla, y no era cierto, y recibían como una especie de pensión. Órale. Pero bueno, si la ven, les va a gustar. Se llama Gringo Viejo. Ok. Excelente, pues buenas peliculillas ahí. Si ustedes saben otras, aquí déjennos en los comentarios si recomiendan alguna serie o película u otros libros que les puedan servir para complementar esta información. Y pues bueno, ya nos estábamos despidiendo de todos modos, pero pues no puede faltar pedirles que por favor se suscriban. Suscríbanse. Nos dejen su like en los videos y pues recomendar y dejarnos aquí también sus comentarios, que nos encanta verlos, nos sirve para mandar los saludos, para estar en contacto con ustedes y pues para poder seguir creciendo el canal, aparecer más en las recomendaciones. Sí. Que por cierto ya rebasamos los 5,000. Sí, ya rebasamos los 5,000 suscriptores. Qué emoción, muchas gracias. Muchas gracias. Digo, no es así que digamos la multitud, pero ya si nos juntamos hacemos un buen meeting, Claro, ya podemos empezar un culto bien y en forma. Comiencen las inscripciones mañana. Y bueno, los que llegaron hasta aquí van a hacer un emoji de una carita. Hay una carita donde se ve, bueno, se ve como con la boca recta y como así como serio. Ah, ok, el de la... Bueno, muy bien, los que llegaron hasta aquí con su emoji de carita con boca de rayita. Con boca de rayita como diciendo, contamos algo cruento, pero al mismo tiempo
algo que no mencioné, la primer revolución del siglo XX fue la Revolución Mexicana, y es en la revolución donde hubo más muertos que en todas las batallas que ha habido en América Latina. Estaba rompiendo récords culeros desde Exactamente. Pequeños. Bueno, muchas gracias, los queremos mucho y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Bye bye.